El amanecer en Egipto trae consigo el brillo del Nilo y el rumor de un pueblo que no se detiene. Entre los palacios y las estatuas que glorifican al faraón, hay un hombre que se destaca no por su linaje egipcio, sino por la sabiduría que emana de su corazón. Su nombre es José, hijo de Jacob, aquel joven hebreo que una vez fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y que ahora se sienta a la diestra del faraón, gobernando sobre toda la tierra de Egipto. Han pasado muchos años desde aquel día en el que fue traicionado y llevado lejos de su familia. A través de sueños, sufrimientos y pruebas, Dios lo levantó para cumplir un propósito mayor: preservar la vida en tiempos de hambre. Pero mientras Egipto disfruta de su abundancia, Canaán, la tierra de su padre y hermanos, se marchita bajo el peso de la sequía. Los campos están vacíos, el ganado muere y el hambre muerde sin piedad. Fue esa desesperación la que empujó a los hijos de Jacob a viajar a Egipto para comprar grano, sin saber que el gobernador con quien tratarían sería su propio hermano perdido. En su primer encuentro, José los reconoció, aunque ellos no lo identificaron. Y aunque su corazón deseaba abrazarlos de inmediato, decidió probarlos. Quería saber si habían cambiado, si aún eran los mismos hombres que lo vendieron por envidia. Les habló con dureza, los acusó de ser espías y los retuvo en prisión por 3 días. Luego, liberó a todos menos a Simeón, enviando al resto de regreso a Canaán con la orden de traer a su hermano menor, Benjamín, si querían volver a comprar alimento. Pasó el tiempo. El hambre continuó, y Jacob, aunque reacio, finalmente permitió que Benjamín viajara con ellos. José los recibió con un banquete, los trató con bondad, pero en su interior aún había una última prueba por hacer. Quería ver si sus hermanos protegerían a Benjamín, como antes no lo habían hecho con él. Esa noche, mientras los hermanos descansaban en paz, José dio una orden a su mayordomo: «Llena los costales de estos hombres con todo el grano que puedan llevar», dijo con voz serena pero firme, «y pon el dinero de cada uno en la boca de su saco. Pero en el saco del más joven, Benjamín, coloca mi copa de plata». El sirviente obedeció al pie de la letra. Antes del amanecer, los hermanos montaron sus asnos y emprendieron el regreso hacia Canaán, convencidos de que todo había salido bien. La angustia de su padre acabaría pronto, pensaban. No sabían que una prueba aún los esperaba. Cuando apenas habían recorrido un tramo del camino, José llamó a su mayordomo y le ordenó: «Corre tras esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No sabéis que mi señor usa su copa para adivinar? Habéis hecho mal en esto». El sirviente obedeció y alcanzó a los hombres. Los acusó con firmeza. Ellos, sorprendidos, negaron cualquier mala acción. «¿Por qué diría tal cosa mi señor?», respondieron indignados. «Nosotros trajimos de vuelta el dinero que encontramos en nuestros costales la vez anterior. ¿Cómo habríamos de robar la copa de plata de tu amo? Si alguno de nosotros la tiene, que muera, y los demás seremos esclavos tuyos». El mayordomo aceptó el trato, pero suavizó la sentencia: «El que la tenga será mi siervo, los demás quedarán libres». Entonces comenzó a registrar los costales, desde el mayor hasta el menor. Uno a uno fueron revisados, y en cada saco no había nada sospechoso, hasta que llegó al costal de Benjamín. Al abrirlo, el brillo de la copa de plata cegó a todos por un instante. El silencio cayó como un peso insoportable. Los hermanos se miraron entre sí, con los rostros desencajados por el horror. Rasgaron sus vestiduras, señal de duelo, y regresaron todos juntos a la ciudad. Ninguno quiso abandonar a Benjamín. Cuando llegaron ante José, se postraron en tierra. Él los miró con el semblante severo de un juez, aunque en su interior su corazón latía con fuerza. «¿Qué habéis hecho?», preguntó con voz grave. «¿No sabíais que un hombre como yo puede adivinar?».
Judá, el hermano que años atrás había propuesto vender a José, dio un paso adelante. Ya no era el mismo hombre de entonces. Su voz se quebró mientras decía: «¿Qué diremos a mi señor? ¿Cómo podremos justificarnos? Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. Todos somos tus esclavos, tanto nosotros como aquel en cuyo saco se halló la copa». José respondió con frialdad: «No, solo el hombre en cuyo poder se halló la copa será mi esclavo. Los demás, id en paz a vuestro padre». Judá se arrodilló, y sus palabras salieron cargadas de amor y dolor. «Mi señor, te ruego que me permitas hablar. Nuestro padre tiene un hijo anciano y un hijo menor, nacido en su vejez. Uno de sus hijos ya murió, y el pequeño es lo único que le queda de su esposa amada. Si este muchacho no vuelve con nosotros, mi padre morirá de tristeza. Su alma está unida a la del muchacho». José lo escuchaba, conteniendo las lágrimas. Judá continuó: «Yo fui quien prometió traerlo sano y salvo. Déjame quedarme como esclavo en lugar de él. Que el muchacho regrese con sus hermanos. No podría soportar ver el dolor de mi padre». Esa súplica rompió el corazón de José. Ya no pudo contenerse más. Todos los años de sufrimiento, las lágrimas que había escondido, el amor que nunca murió, estallaron en su interior. «¡Salid todos de aquí!», gritó a los egipcios que estaban presentes. Cuando se quedó solo con sus hermanos, su voz se quebró entre sollozos. «Yo soy José», dijo. «¿Vive aún mi padre?». Los hermanos quedaron paralizados, no podían creer lo que oían. El gobernador de Egipto era el hermano que habían vendido. José se acercó a ellos. «Acercaos a mí», les pidió. «Yo soy vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto, pero no os aflijáis ni os pese haberme vendido, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». Las lágrimas corrieron por los rostros de todos. José abrazó a cada uno, y el perdón reemplazó la culpa. Habían pasado los años, pero la misericordia de Dios había estado obrando en silencio, tejiendo su plan incluso en medio del dolor. José continuó: «Aún quedan 5 años de hambre en la tierra. Regresad a mi padre y decidle que venga a Egipto. Aquí tendrá provisión, aquí vivirá cerca de mí, y ninguno de los suyos morirá de necesidad». El reencuentro fue conmovedor. Los hermanos, que alguna vez lo vendieron por envidia, ahora lo abrazaban con lágrimas y gratitud. José los perdonó no solo con palabras, sino con acciones. Les dio carros, provisiones, vestidos, y los envió de regreso con un mensaje lleno de esperanza. «No os turbéis en el camino», les dijo. «Dios ha obrado en todo esto». La historia de la copa de plata, más que una trampa, fue una lección divina. José no buscaba venganza, sino restauración. Quería ver si el amor y la lealtad habían nacido en sus hermanos, si habían aprendido a cuidar lo que antes despreciaron. Y cuando vio a Judá dispuesto a sacrificarse por Benjamín, supo que su familia había cambiado. El corazón de José, alguna vez herido, ahora rebosaba de paz. El pasado quedaba atrás. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo había convertido en bien. Esa es la grandeza de esta historia, un recordatorio de que el perdón puede sanar lo que parecía imposible, que la redención llega cuando se reconoce el error y se elige el amor sobre el orgullo. Mientras la caravana de los hermanos se aleja hacia Canaán, con la promesa de un nuevo comienzo, José mira el horizonte. El sol egipcio ilumina su rostro, y en su corazón hay gratitud. La prueba ha terminado. El propósito de Dios se ha cumplido. Porque en los caminos de la vida, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando, transformando la traición en perdón, la tristeza en esperanza y los corazones endurecidos en instrumentos de su misericordia. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció
Y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.